Hola manada de lobas y lobos, este video va a ser un híbrido de fucking misterios. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un fucking misterio, pero no está tomado desde el punto de vista de la broma, del humor o del absurdo. Es básicamente una explicación a un hecho que a mí me está cansando o preocupando, donde veo muchos canales y mucha gente, incluso políticos, hablando de que la Tierra es plana. Y obviamente otros delirios pseudocientíficos. Pero en este caso vamos a dedicarnos un poco más al tema de la Tierra plana. Vieron que yo hablé de la pseudociencia más o menos en el vivo, pero en el vivo uno no puede estar utilizando datos, documentos, porque tendría que estar mirando constantemente. Entonces, todo lo que hablo en el vivo generalmente es algo que está en mi memoria, y mi memoria es limitada, pero aparte ya tengo una edad determinada donde he saturado mi cerebro de basura, como ponerme a mirar un tráiler de Blancanieve, por ejemplo, y, y esas cosas le quitan espacio a las cosas importantes. Por desgracia, los cerebros humanos tendrían que tener una especie de mecanismo para que las cosas que no son importantes para la persona, dueña de ese cerebro, queden en una especie de arcón y después se haga un... O sea, ¿vieron como cuando uno pone en spam correos y después automáticamente, si uno no los quiere borrar, lo deja ahí y automáticamente se borran los 30 días? Bueno, o sea, tendríamos que poner toda esa información superflua, como haber visto el primer episodio de Dune la Profecía, o haber visto Los Anillos de Poder, o haber visto incluso El Acólito, o todas las cosas de Disney de 5 años para acá, y muchas de HBO y muchas de Prime, y mandarlos a spam. Bueno, esto de lo que vamos a hablar ahora está basado más en el tema de el libro de John Sladek, que se llama Los Nuevos Apócrifos. El video se va a llamar John T. Sladek y los delirios pseudocientíficos. El libro arranca con esta frase muy graciosa que dice: Einstein y gente como Einstein dijeron que la Tierra era plana. Y lo escribe Lobsang Rampa, el eterno chanta del tercer ojo en el culo. El tercer ojo es el agujero del culo de Lobsang Rampa. Y después: estás bajo el Espíritu Santo, corto y fuera. La noche siguiente, cuando estaba sentado en el jardín habiendo magnetizado una hamburguesa y comido la misma. Robert Alex. Eso también lo podría haber firmado Joaquín Phoenix. Vieron que es un vegano que come hamburguesa de lechuga. John T. Sladek, vamos a decirle John Sladek, fue un escritor y crítico de ciencia ficción conocido por sus obras satíricas y su escepticismo hacia las pseudociencias, aunque no abordó específicamente la idea de Velikovsky sobre la Tierra plana, ya que Velikovsky no defendía esta teoría en particular, sino otras controversiales como los cataclismos cósmicos y reordenamientos planetarios. Los métodos Sladek para refutar pseudociencias pueden extrapolarse al caso de la Tierra plana. Tengo la boca seca. Gracias Camino, que mandó una donación por PayPal para el beberaje. Les recomiendo a los demás que hagan lo mismo. 10 dólares, lo que tengan a mano. Me lo mandan por PayPal y yo lo destino a beber. Bueno, ahora estoy tomando agua, algo que a un hombre de mi edad no se le puede hacer. No se le puede hacer. Un hombre de mi edad tomando agua es como torturar a una persona. Es como meterme preso y que en la celda de enfrente tenga un trans que se desnuda todos los días y baila en culo con cumbia. Tipo con reggaetón o cumbia villera. Así el resto de mi vida, no gracias. O bailando con viejas horribles en un geriátrico que me dice: ay viejito, vení, baila conmigo. Bueno, para mí tomar agua es algo así. Bueno, en su libro, Los Nuevos Apócrifos, Sladek describe: la ciencia vino al mundo hace un par de siglos con una gemela, la pseudociencia ácida del talón. Desde entonces ambas han estado maniobrando para conseguir nuestra bendición, la ciencia ofreciéndonos sus dones y su gemela mediante una taimada impostura. Como el ciego Isaac, titubeamos tratando de tomar una decisión. El periódico que en primera plana publica fotos tomadas de la luna también publica dentro del horóscopo diario. Los trasplantes de corazón y el curanderismo son tratados con igual seriedad por todos los diarios, salvo
los más responsables, y ni siquiera estos pueden resistirse a una suculenta nota sobre Loch Ness, el monstruo del lago Ness. También se acuerdan de Searigó, que el tipo metía la mano en un cuerpo y supuestamente extraía tumores, y después descubrieron que era sangre de gallina y los tumores eran las achuras de la gallina y de otros bichos. Bueno, algo así, bueno. Y muchos curanderos hacen esa especie de barbaridad donde hace que una persona de repente que tenga cáncer, en vez de hacerse un tratamiento, termine cayendo con ello y se mueran antes y sufran 10 veces más. Bueno, los otros medios no son más alentadores. Las ventas de libros sobre ocultismo nunca han ido mejor. Los productores de TV mezclan películas de investigaciones cerebrales serias con películas de aficionados que juguetean con sus ondas cerebrales. Siguiendo la prensa underground, las revistas sofisticadas presentan a menudo artículos sobre percepción extrasensorial, dietas paleolíticas y espiritismo. Hay varias razones para titubear. Primero, cualquier cosa que parezca ciencia luce como una impecable fuente de verdad. Damos una significación terrible a la menor insinuación de un laboratorio. Si un doctor indica la posibilidad de una relación entre el colesterol y las afecciones cardíacas, corremos a comprar margarina vegetal. Cualquier científico le dirá, o la ciencia dice, se han vuelto maneras habituales de endilgarnos cualquier argumento. ¿Vieron un llame ya que venden cualquier mierda y dicen, un laureado científico de una importantísima universidad de un país del primer mundo dice, pero no te dicen el nombre científico, no te dicen qué universidad y no te dicen qué país del primer mundo? Entonces, las viejas van corriendo, sí, lo dice un científico laureado. Está. Y más o menos este canal va a refutar siempre esas cosas. Como ya les dije, me encantan los misterios, disfruto los misterios, pero no me los creo. Pero me siguen encantando y los voy a seguir leyendo, porque es un placer culposo. Y bueno, pero no voy a fomentar acá supercherías. Este no es un canal para la superchería, lo mismo que tampoco leería una noticia de CNN, que para mí son supercherías noticiosas políticas. CNN es tan siniestro y tan mentiroso como uno de estos tipos que aseguran que la Tierra es plana. Bueno, además está el misterio de la ciencia. Las entidades de la física, quark, bosón, maser, que aparecían mucho en Big Bang Theory, son tan incomprensibles para la mayoría de nosotros como cualquier cosa producida en el gabinete de un medium espiritista. Bueno, todos sabemos un poco lo que pasa en el gabinete de un medium espiritista, si queremos saberlo y si tenemos dos dedos frente. Que hay muchos elementos que ellos con una pata tiran una cuerda, hace un ruido allá, etcétera. Y bueno, como está oscuro y el tipo de repente o la tipa tienen como un cierto carisma con la gente mediocre o no muy inteligente, y bueno, le van a creer todo eso, y el que no se lo cree se va y no le paga. O ya le pagó adelantado. La galopante ciencia ficción también aporta su grano de arena para fertilizar nuestra fantasía. Tiene esos defectos de la ciencia ficción también. O sea, si uno lo toma como un entretenimiento, bien. Pero si uno lo toma como una base científica, mal. Por eso la palabra ciencia al lado tiene la palabra ficción. Por eso a mí me gustaba más ficción especulativa en algunos aspectos, porque justamente no, la ciencia ficción dura. ¿Y cómo es ciencia ficción dura? Un viaje a otro mundo con alienígenas, como relatos de Asimov, como relatos de Heinlein o de cualquiera. O sea, han dicho que Tropa del Espacio es ciencia ficción dura. Bien, póngale que Heinlein toma en cuenta todos los elementos científicos para un viaje espacial. Pero de ahí a que exista un planeta con insectos, o sea, eso no es ciencia ficción dura. No existe la ciencia ficción dura. Solo existe la ciencia ficción dura si se trata de un viaje espacial a la Luna, donde sabemos lo que hay del otro lado, donde sabemos lo que implica el viaje espacial, pero no sería ciencia ficción, ya hoy es una obra realista. Sería más aventuras. El viaje espacial, los rayos de la muerte y los cerebros cibernéticos fueron una vez mera utilería del género. Ahora podemos ver inventos similares en la televisión, que es también un sueño de la ciencia ficción. ¿Por qué el resto de la parafernalia de la ciencia ficción no podría volverse real? ¿Por qué no el viaje por el tiempo, los universos paralelos, los escudos gravitatorios, los monstruos de ojos saltones, o BEMS,
la invisibilidad y la comunicación con los muertos. Nuestra imaginación está embriagada del futuro ya y, al contrario de los científicos, nosotros no vemos ningún obstáculo. Por último, la ciencia no las tiene todas consigo. La atacan por no haber resuelto todos nuestros problemas, por no haber siquiera intentado resolver mucho de ello. La llaman herramienta de la dominación tecnocrática. La tecnocracia es aquella sociedad en la cual quienes gobiernan se justifican a sí mismos apelando a los expertos técnicos, quienes a su vez se justifican a sí mismos apelando a las formas científicas de conocimiento. Y más allá de la autoridad de la ciencia no hay ninguna apelación. Se dice que la ciencia es desalmada o más bien indiferente a las necesidades de la psique. Si un hombre tiene empleo, coche, casa, esposa y un número estadístico de hijos, si goza de comodidades como el psicoanálisis, el seguro, internet y una tele de 63 pulgadas, lo estoy actualizando porque si un encendedor electrónico y a nadie le importa ya eso, ¿qué más, pregunta la tecnocracia, puede necesitar? Si podés entrar a mirar TikTok, ver gordas bailando, ¿qué más podés querer de este mundo? ¿Qué más? Bien, aún es posible que la ciencia desarrolle una conciencia y aún es posible que los científicos se humanicen algún día. Adviertan que su lealtad última no se debe a la compañía X ni al gobierno Y, sino a todos, a toda la especie humana. Hay científicos que piensan así, pero por desgracia hay demasiados que no, que están adheridos a una compañía X más que a un gobierno y obviamente a su propio bolsillo. Fuera de la ciencia, el mensaje de que la ciencia no las tiene todas consigo ha llegado al ignorante como un farfulleo confuso. La ciencia está muerta. Algunos aplauden la noticia como una justificación para la pseudociencia en la que siempre han creído de un modo u otro. Otros, liderados por Colin Wilson, la reciben como excusa para una zambullida entusiasta en el ocultismo. Por eso esto lo agrego yo, por eso quizá Colin Wilson, a pesar de escribir obras sobre los mitos del Chulú, despreciaba y lo declaraba a Lovecraft, porque Lovecraft era un racionalista, un materialista y estaba de parte de la ciencia. Y Colin Wilson, obviamente, explotó todo el tema del ocultismo para hacer más guita. Tomen esto en cuenta, la gente que explota el ocultismo, en un 99,99%, los que viven de eso, los que hacen, los que dan conferencias, los que sacan libros, los que reciben a personas en privado y les cobran una cantidad importante de dinero, todos esos tipos y tipas no son realmente creyentes del ocultismo, son chanta. Son chanta. Acá en el Río de la Plata le decíamos los mano chanta porque Olmedo, que era para mí el mejor cómico del Río de la Plata, argentino, tenía un personaje que se llamaba el Mano Santa y era un chanta, terrible chanta. Y el tipo aparte decía, si no me tienen fe, cuando terminaba, un cravo Olmedo. Se tiró un edificio, lo tiraron, la verdad una lástima, una pena. Bueno, la ciencia ignora al hombre como espíritu. O sea, estas son las preguntas, ¿no? Pues convirtámonos a la teosofía, con su evolución del alma. Cuando hay una pregunta que no tiene una respuesta, la gente se mete en lo místico, se mete en lo improbable. ¿La ciencia no puede pesar y medir el amor? Pues allí está Wilhelm Reich, con sus cuidadosas mediciones de los rayos azules emitidos durante el orgasmo. La ciencia dice que no podemos superar la velocidad de la luz. Lobsang Rampal lo supera todo el tiempo. La ciencia no puede curar el cáncer. Aparecen 1000 curas instantáneas. Si las escrituras modernas parecen proponer como mandamiento científico no harás tal cosa, los nuevos evangelios apócrifos dicen lo harás y tienes que hacerlo porque vas a poder lograr lo que sea, no sé, lo que sea. Esa es parte de la introducción del libro antes mencionado. Así empezaba el libro de John Slade. Slade a menudo señalaba cómo las pseudociencias están llenas de inconsistencias internas. En el caso de la Tierra plana, podría destacar las incoherencias entre las afirmaciones de los defensores y los datos observables del mundo real, como las sombras de los objetos durante un eclipse o las diferencias en la longitud de las sombras en lugares distintos que solo tienen sentido en un modelo esférico. Vengo preparando este video hace días, o sea que denle en bola, mírenlo hasta el final. Sigan mi canal también si les gusta. Yo sé que tengo una manera de decir las cosas que no le gusta al ofendido. Y bueno, si se ofenden, así sigan de largo. Este es un canal para gente inteligente y gente que tiene un humor
particular, como el mío principalmente, o que entienden el tipo de humor que yo planteo en este canal, porque detrás de todo siempre yo trato de insertar el humor. ¿Y por qué? Porque mi vida fue una mierda siempre, por suerte ya hace unos años de que estoy con Nazarena cambió la cosa, es una vida mucho más feliz, más tranquila, pero vengo cargando todos los traumas y todos los problemas y la miseria y el maltrato psicológico y los golpes de mi abuela de chico, los insultos, las críticas, el por qué escribís, el por qué esto, el por qué el otro, malas mujeres en mi pasado, pedazos de mierda humana, entre ellas mi madre, una tipa que completamente displicente como madre. Entonces, por más que yo esté en un momento de felicidad, siempre tengo unos caídas y bajones y obviamente vengo cargando depresión de hace 30, 40 años, ya ni sé. ¿Y cómo se sale de eso? Con humor. Y bueno, yo salgo con mi humor particular. Bueno, la idea de la Tierra esférica no es reciente ni producto de conspiraciones modernas, vamos a tomar eso en cuenta. Se conocía de la antigüedad, respaldada por figuras como Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra en el siglo III a.C., y Ptolomeo, que consolidó un modelo geocéntrico esférico. Velikovsky, por ejemplo, todo lo opuesto a ellos, y otros pseudocientíficos a menudo reinterpretan datos legítimos para apoyar sus teorías, como el que dijo que como Lobsang Rampa cuando dice que Einstein y gente como Einstein dice un disparate, que la Tierra era plana. Bueno, gente así lo que hace es utilizar un renglón fuera de contexto, de repente una teoría científica, y después escriben todo un bolazo encima de eso. Por ejemplo, los terraplanistas malinterpretan fenómenos como la gravedad o la perspectiva con pseudoteorías que no resisten un análisis detallado. Tomen eso en cuenta, siempre esta gente nunca va a resistir un análisis detallado. Las pseudociencias están diseñadas para evitar refutaciones, añaden argumentos ad hoc para explicar cualquier inconsistencia. En el caso de la Tierra plana, los defensores rechazan evidencia empírica directa como imágenes satelitales, por ejemplo, alegando conspiraciones globales. Las teorías válidas deben ser capaces de hacer predicciones precisas. La Tierra plana no proporciona un marco para predecir fenómenos astronómicos, como eclipses, que el modelo esférico describe con precisión. En el libro de John Sladek, de New Apócrifo, o sea, los nuevos apócrifos, como le dije recién, él critica las pseudociencias con humor y lógica. En un debate sobre la Tierra plana, probablemente hubiera utilizado el sarcasmo para señalar la improbabilidad de una conspiración global que involucrará científicos, pilotos, cartógrafos, tipos que viven en cabañas sobre montañas costeras y hasta las aves migratorias, todos comprometidos en ocultar la verdad, y principalmente las aves migratorias, que son bichos muy jodidos y siniestros. Y si no me creen, traten de enfrentarse con las manos a un ganso, capaz en la casa de la abuela, en el campo, y verán que los ataca intentando ocultar que la Tierra es plana. O sea, lo tratan de ocultar las teorías para que nosotros no sepamos que la Tierra es plana. Los gansos son terribles. Slade escribía en su libro: tal vez un día colonicemos Marte. En tal caso, uno de los primeros indicios de que nuestra colonia se está civilizando deberá ser la formación de una sociedad de Marte plano. En realidad, quizá ese sea el objetivo principal de nuestra civilización: exportar la chatura a las estrellas. En nuestro propio planeta, la civilización va muy bien encaminada. Los defensores de la Tierra plana ni se mosquean ante los flagrantes camelos de la NASA, así como nunca se mosquearon ante esos barcos que fingían hundirse en el horizonte. También los barcos son bravísimos. Por eso hay barcos fantasmas. Cuidado con los barcos fantasmas también. Alrededor de 1890, vamos a el tema de cuándo empieza la cuestión de la Tierra plana a nivel comercial, llamémosle. John Alexander Dowie fundó la comunidad de la Tierra plana de Sion con Z. No Sion con X, que es una empresa acá que vende un hardware de mierda. Porque la verdad, yo me acuerdo que cuando vendía computadoras y todo eso, sigo vendiendo a veces. Una de las cosas que vendí fue unos MP3 Sion y todos fallaron y perdí todos los clientes porque no tenían garantía. Así que
John Alexander Dowie fundó la comunidad de la Tierra plana de Sion, en Illinois. Se declaró a sí mismo Elías III y financió su iglesia cristiana católica apostólica con fraude bursátil, como toda esta gente. Wilbur Glenn Bolívar lo sucedió a su muerte en 1905 y dirigió Sion sobre los principios de la chatura, el curanderismo y el fundamentalismo hasta 1942, no 1492, porque en 1942 se descubrió la Tierra plana. Bueno, era a todas luces razonable que el creador no pondría al hombre en una pelota que giraba en el espacio negro. Sí, no, Dios es un tipo, no, ¿cómo voy a poner a la humanidad una pelota? Sí, los voy a poner. El sentido común indica que él creó un mundo plano y sólido con el infierno en el sótano y el cielo en el primer piso. Porque hay que, la cosa es así, una casa tiene un primer piso, yo estoy en el primer piso, o sea que estoy en el cielo. Después no tengo sótano. Supuestamente esta casa tenía un sótano y lo taparon, lo clausuraron antes de comprar esta casa. Así que allá abajo en ese sótano podía estar el infierno. Este Bolívar, un boludo, como la única función del sol era dar luz de día, ¿no? O sea, solo existe para darnos luz de día, es una bombita en la pared. Bolívar razonó que debía estar al alcance de la mano, ¿no? Como la lámpara del dormitorio. Juzgó que debía tener unos 50 kilómetros de diámetro y estar a unos 5.000 kilómetros del globo, perdón, del planiferio. El planiferio de Bolívar era un círculo con el polo norte en el centro y una muralla de hielo alrededor del borde. O sea, por eso los terraplanistas dicen que hay una muralla de 45 kilómetros que rodean esta tierra plana. Cuando alguien le señalaba de que ese modo la línea costera de la Antártida sería varias veces más larga de lo que indicaban las mediciones, cambiaba de conversación, como por ejemplo, ¿cuánto valía la botella de whisky en el súper de la esquina? Algo que él se ve que tomaba muchísimo. Bueno, los argumentos a favor de la Tierra plana se originan normalmente en lecturas literales e ingenuas de la Biblia. En este sentido existe un gran antecedente cristiano. Aunque los hombres del siglo IV a.C. entendían que la Tierra era redonda, San Agustín, 7 siglos después, o sea, vamos involucionando. ¿Vieron este tipo de cuestiones religiosas, la extrema, la ultraderecha, los libertarios, todo este tipo de cosas? En lugar de hacernos evolucionar, nos hunden en el oscurantismo más abyecto y pútrido. Bueno, este San Agustín, 7 siglos después, pensó lo contrario. Todo lo contrario, o sea, en vez de progresar, se hundió en el fango. Era imposible, según San Agustín, que hubiera personas en la parte inferior de la tierra, pues no podrían ver a Cristo descendiendo del cielo el día del juicio. Andá a la concha a tu madre, San Agustín. Y como dije en el vivo anterior, vieron que gracias a todo lo que estuvieron, un montón de gente, como siempre, en el vivo anterior. Sé que no tenía 14.000 personas como tienen algunos tipos en Twitch y algún youtuber también. Pero los que tengo valen todos valen por 1.000. Así que había, no sé, 25, 30 personas, 35. Y bueno, son 25.000, 30.000, 35.000. Para mí. Vieron, yo también soy un místico. Para mí no había 25, cada uno vale 1.000. Así que eran 25.000. Bueno, como dije en el vivo anterior, si la Tierra fuera plana, les avisaría a Moria Mía y Camino, y creo que Paco el Uno también es español, y a todos los lobos españoles, que a una hora determinada suban al techo de su casa para vernos con un telescopio. Porque la Tierra es plana, entonces pongo un telescopio con mucha potencia y veo España, los techos de las casas en España, y ellos me ven a mí. Vayan al edificio más alto porque de repente otros edificios los pueden tapar. Pero, por desgracia para los terraplanistas, es más fácil y barato hacerlo por un canal o Zoom. O sea, ya está, no precisamos telescopio, imagínense el precio que hay que pagar de instalarlo en el techo o comprarse un edificio alto para ponerlo. Es más barato el Zoom, que es gratis aparte. Bueno, San Lactancio razonó que la gente no puede andar paseando con los pies por encima de la cabeza. Era un murciélago. Él decía, la gente no es un murciélago. Ni la lluvia puede caer hacia arriba. Depende. Depende de lo que hayamos tomado. Los acólitos recientes del culto han añadido pocos argumentos nuevos. No le pidan mucho más. Pero mucho fervor, sí, siempre fervor. Esto es fervor y se pelean y te insultan en las redes y todavía te dicen, demostrame, yo te demuestro esta, puto, anda a echarte. A esta controversia, o sea,
ellos siempre están peleándote en las redes sociales. Me imagino que va a caer algún idiota. Si cae algún idiota, y no lo voy a bloquear, le voy a quitar los comentarios. No lo voy a bloquear porque yo no soy, no discrimino a la gente con con una capacidad diferente. Bueno, aparentemente Bolívar circunnavegó el globo varias veces, ¿no? En el curso de la gira de divulgación de esta mierda, recorrió el mundo sin perder la fe. O sea, él veía las curvas, todo lo veía, pero él no perdía la fe porque no le servía. Después apostó $5.000 de que nadie le probaría nunca que la Tierra era redonda y nadie se lo probó. O al menos capaz que eran $5.000 creados de la misma forma que las teorías de la Tierra plana. Los crearon con papeles en una libretita y le escribían 5.000 y ponían, dibujaban una tierrita plana. Y $5.000 de juguete. Tuve que parar para prender el aire porque hay 140 grados de calor. Y aparte porque tuve que cerrar la ventana porque empezaron a sonar alarma de auto. La verdad que los huevos están llenos. Y eso que ahora no estoy en la ventana que da a la calle porque si no es imposible, no se podía hacer nada. En Gran Bretaña, John Hampden había hecho una oferta similar en 1870, 500 libras a que la Tierra era plana. Alfred Russel Wallace, el naturalista que compartió con Darwin el descubrimiento de la evolución, recogió el guante. Un experimento en una extensión de 10 kilómetros en el canal Old Bedford demostró que la superficie del agua no era un plano sino una curva convexa y Wallace embolsó el dinero. Hamden y sus amigos objetaron la decisión, repitieron el experimento en privado con resultados más satisfactorios para ellos, obviamente, y escribieron una serie de panfletos excluyendo el fraude del canal Bedford detectado y expuesto. John Hamden 1870 y John Hamden triunfante, desde siempre y para siempre, por él mismo, obviamente, en 1871. Cabe aclarar que los títulos de los terraplanistas y de los cultores de la tierra hueca, como el nazi atolondrado de Horbiger y otros más, Horbiger creía que todo era hielo, el universo es hielo, el cielo es de hielo, es como un dulce de leche, la luna cae en una especie de dulce de leche de hielo hacia la tierra, en lugar de ir hacia afuera como va, pero y Hitler y toda esa caterva de subnormales estaban Horbiger, un ídolo, Horbiger, ídolo. Andaba una remera que decía la tierra es hueca. Bueno, en los títulos de Horbiger y toda esta gente, de los artículos, de los libros que sacaban los cultores de terraplanistas y tierrahuequistas, a mí me hicieron acordar las películas de ciencia ficción de los 50 que decían el fin del mundo, la humanidad en peligro, impactante, emocionante, sentirás el terror. ¿Se acuerdan que venían, yo qué sé, decía viaja a la luna, decía sentirás miedo en el espacio? O sea, bueno, estaba incluso, aunque era más elegante porque no tenía signo de exclamación, cuando decía en el espacio nadie escuchará tus gritos, que para mí es fantástica porque justamente estamos hablando de ciencia ficción ahí, porque estamos hablando de que en el espacio no hay oxígeno y como no hay oxígeno, no hay aire, no hay sonido, porque el sonido se transmite por el aire. Bueno, entonces, más o menos funcionan así los libros. Si ustedes van a comprar un libro de, yo qué sé, fin del mundo, van a ver que tiene un coso con signo de exclamación, la gente lo compra asustada. No lo compran para divertirse, para disfrutar, lo compran por miedo. A ver qué va a pasar, cómo voy a morir, con toda mi familia. Slade, con su estilo lógico y satírico, podría responder de forma precisa y contundente al argumento de Velikovsky, donde explicaba en sus conferencias que los rieles de una vía de tren no se juntan de la misma forma que los barcos no desaparecen porque la Tierra es redonda. La clave está en diferenciar entre ilusión óptica y evidencia física medible. Cuando miramos dos rieles desde el centro, parecen converger hacia un punto en el horizonte debido a la perspectiva, una característica inherente a cómo nuestros ojos perciben la distancia y los ángulos. Sin embargo, sabemos que los rieles no se juntan porque podemos caminar hacia ese punto y observar que permanecen paralelos siempre. De lo contrario, los trenes descarrilarían siempre. Y si subimos una lancha o un barco y vamos directo hacia el horizonte, desde nuestra perspectiva, vamos a ver el mismo fenómeno que desde la playa o la montaña costera. Es así, o sea, no es un tema de que si uno está en tierra, el mar nos
causa una ilusión óptica y el barco sigue derecho, pero nosotros lo vemos hundirse, porque es una no, no es así. Porque si te subís al barco y miras para el otro lado, te va a pasar lo mismo. Bueno, a diferencia de los rieles, los barcos desaparecen gradualmente al adentrarse en el horizonte, debido a la curvatura de la superficie terrestre. Esto, si hay algún terraplanista que pasa por acá por accidente y se confunde porque este canal no es para terraplanistas, o es para terraplanistas que quieran dejar de ser terraplanistas, que digan, bueno, no, ya no voy a ser más terraplanista porque me da vergüenza, me da mucha vergüenza. Bueno, este fenómeno se puede medir y observar de diferentes ángulos y es consistente en cualquier lugar del mundo. Además, primero desaparece el casco del barco y después los mástiles, algo imposible de explicar con la perspectiva en un plano. O sea, va desapareciendo así, no, no hace llega a un punto y ¡pum! Desaparece, no, va bajando lentamente. Si tiene mástiles altos, y se va a notar más, o una chimenea en un barco, un crucero. Por ejemplo, hay unos experimentos simples y accesibles que cualquier persona, no tiene por qué ser un genio, podría realizar desmontando así la idea de conspiraciones globales. Vamos a empezar porque la idea de conspiraciones globales es lo que utilizan como argumento para justificar una tontería. Bueno, primero el experimento del palo de Eratóstenes es el más clásico y el mejor. O sea, coloca dos varas en distintas ciudades separadas por cientos de kilómetros. Sé que es un poco complicado. Tenía que viajar entre. Bueno, pero si estás tan preocupado por la tierra plana o la tierra curva y dudas de una u otra cosa, haz este experimento, jugátela una vez en la vida. Así que colocas dos varas en distintas ciudades separadas por cientos de kilómetros, medí las sombras al mediodía. Si la Tierra fuera plana, las sombras deberían ser idénticas. La diferencia en las sombras demuestra la curvatura terrestre. O sea, si en un palo a las 12 del mediodía no da sombra y en el otro a esa misma hora da sombra, es porque hay una curvatura. Y si hay una curvatura, la Tierra es curva, ergo es redonda. Entonces vamos a observar el horizonte desde mayor altura. La segunda prueba está más fácil, no tienen que ir con un palo en un tren, lo pueden meter preso y ese tipo va a matar es una tepe, va con una estaca. Observar el horizonte desde mayor altura. Desde la cima de una montaña o un avión, yo cuando viajé en avión a Francia vi absolutamente, porque miren, yo cometí un error. Bueno, primero le voy a leer la teoría. Desde la cima de una montaña o un avión, se puede observar que el horizonte se extiende y toma forma curva. Si la Tierra fuera plana, el horizonte debería ser visible en todas las direcciones hasta el infinito. O sea, tomen esto en cuenta. Yo cuando viajé a Francia, que viajé desde Buenos Aires, porque acá en ese momento, ahora no sé si hay porque no viajé nunca más, pero en ese momento había que ir a Buenos Aires primero y de Buenos Aires en un avión, obviamente, y de Buenos Aires después a Francia por Air France. Y cuando iba en el océano, yo cometí el error de pedir del lado de la ventana. Me pensé que estaba en un ómnibus de Cux acá de Uruguay, que siempre yo cuando era chico quería al lado de la ventana para no aburrirme y mirando cosas. Y para que no me pegaran en el brazo, porque yo odio que me toque la gente, o que te apoyan la chota acá, o las gordas que te apoyan el gajo sudado, o degenerado que te... Yo me acuerdo una vez un loco me apoyó, le metí un codazo, quedó tirado en el suelo, le volé lo volé un codazo. Se me apoyó la chota en el brazo, lo fajé, le metí un codazo que terminó chillando en el suelo. Y bueno, y el guarda me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, me apoyó. Le dije, bueno, y lo hizo bajar al tipo, por suerte. Yo era pibe, tenía 14, 15 años y iba a laburar en una oficina. Bueno, la cuestión es que yo pedí la ventanilla en el avión y no me di cuenta que había dos personas y que cada vez que quería mear, porque son 14 horas de viaje, tenía que pedirle permiso a dos personas para ir al baño. Es un clavo. Así que pidan lugar en el corredor. O sea, si van en un avión, pidan un lugar en el corredor, porque sentado al lado del corredor, cada vez que quieren ir al baño, el que quiera ir al baño del otro lado les va a pedir permiso y medio rompe huevo, pero al menos ustedes no tienen que estar pidiéndole permiso a nadie. Se levantan, mean y vuelven. O van a pedirle algo para tomar a la azafata. Bueno, 3. Prueba con un láser sobre agua.
En un lago largo y tranquilo, dispara un rayo láser a nivel del agua. En distancias largas el rayo desaparece bajo la superficie debido a la curvatura. Este experimento se realiza con frecuencia en contextos educativos. Y sobre el láser, Lilia Lemoine, o Lemoine, la diputada argentina o la senadora argentina, no sé qué es, la verdad que no tengo ni idea, porque no vivo allá, lo que sí sé que asumió como secretaria de la Comisión de Ciencias. Y la vi vestida con un traje negro y amarillo de cosplay de villana, porque ella, me imagino que se cree heroína, pero me hizo una villana, y sostenía un cartel donde afirmaba que la Tierra es plana. Pero Lemoyne, si uno le mueve un láser, seguramente se pone a jugar la punta del láser y salta, porque todos dicen que es un gato. Saliendo de lo vulgar, o mejor dicho, de la gente vulgar e ignorante, Slade podría también ridiculizar la comparación diciendo algo así. Velikovsky parece creer que, porque los rieles convergen en el horizonte, según nuestros ojos, también los trenes deberían chocar inevitablemente en esa fantasiosa tierra plana. Quizá por eso tantos trenes paran en estaciones, para evitar que las leyes de la física los traicionen. Velikovsky trata de utilizar como argumento un efecto visual subjetivo, los rieles convergentes, con un fenómeno físico objetivo, la curvatura terrestre. Experimentos simples, observaciones cotidianas y principios básicos de óptica son suficientes para demostrar lo contrario. Pero vayamos más al hueso tomando en cuenta un experimento realizado hace más de 2000 años, en tiempo donde no había satélite, no se conocía América, o al menos no la conocían los griegos, y tampoco una mujer disfrazada se paseaba con un cartel con un mapa de la Tierra plana circundada por un enorme muro de hielo. Y ahora vamos al experimento de Eratóstenes, cómo fue realmente. Vieron que yo se lo comenté en 3 renglones como uno de los experimentos. Uno agarra un palo, baila, tal. Pero vamos a ver qué hizo Eratóstenes, que incluso Carl Sagan lo muestra en la serie Cosmos y en el libro de Cosmos, lo cual está muy bueno. Y es el Carl Sagan es Cosmos, el otro payaso que hizo como después de Grace Tyson o algo así, Mike Tyson. No. Bueno, el experimento de Eratóstenes realizado alrededor del año 240 a.C. es un ejemplo brillante de cómo usar observaciones simples y razonamiento lógico para medir la circunferencia de la Tierra con notable precisión. Esto por primera vez lo vi, como le dije, en la vieja versión de Cosmos. Y después lo profundicé en libros de historias y libros, esas cosas que no se pueden reescribir para intentar torcer la realidad. Los libros vieron que uno en internet, yo he visto cómo han cambiado noticias, que yo las tengo en mi memoria, porque las leí en internet hace 20 años cuando arrancó, y ahora no están. Ahora cambiaron, las modifican. Obviamente el sistema modifica, el sistema de gobierno mundial del lado occidente reescribe la historia constantemente para tenernos confundidos, para que no pensemos, para un montón de cosas negativas siempre. En mi caso están las cosas acá, así que las voy a sostener siempre porque yo las leí en libros o en páginas o en lugares que eran realmente serios en su momento, que ya no existen. Bueno, también, ojos, también sé que eso que digo se parece a lo de los terraplanistas, o sea, tenés que creerle por fe. Y bueno, yo qué sé. Hagamos, al menos yo no estoy acá tratando de vender humo. Bueno, Eratóstenes era un astrónomo, matemático y geógrafo griego que trabajaba en la ciudad de Alejandría, Egipto. Era consciente de que la Tierra era esférica, algo ya propuesto por filósofos como Pitágoras y Aristóteles. Sin embargo, no existía una medición precisa de su tamaño. Eratóstenes leyó que en la ciudad de Siena, actual Asuán, al mediodía, durante el solsticio de verano del 21 de junio, el Sol estaba directamente sobre la cabeza. Esto lo dedujo porque los rayos solares iluminaban el fondo de un pozo profundo sin proyectar sombras en sus bordes. En ese momento los rayos solares eran perpendiculares a la superficie terrestre en Siena. Sin embargo, en Alejandría, al mismo tiempo y día, las columnas verticales proyectaban sombras, o sea, y justamente los obeliscos, lo que indicaba que los rayos solares llegaban en un ángulo inclinado. Eratóstenes ideó un método para medir la circunferencia de la Tierra basándose en 2 puntos claves: la diferencia en el ángulo de los rayos solares entre Siena y Alejandría y la distancia entre ambas ciudades. En Alejandría, durante el mediodía del solsticio de verano, Eratóstenes midió la sombra de un poste vertical, un gnomón. Calculó el ángulo de inclinación de los rayos solares usando geometría básica
midiendo la longitud de la sombra proyectada por el poste y dividiendo la longitud de la sombra entre la altura del poste. Con este simple y no tanto procedimiento, solo Eratosthenes en esa época se le ocurría. Lo demás lo único que pensó era matarse a garrotazo o agarcharse a las mujeres de los soldados que estaban en el frente o morían en la guerra. Con este simple procedimiento obtuvo la tangente del ángulo. Para ello utilizó tablas trigonométricas simples para encontrar, no calculadas electrónicas, para encontrar el ángulo que era de aproximadamente 7,2 grados. Este ángulo representa la fracción del círculo completo de 360 grados, que separa Siena y Alejandría en términos de la curvatura de la Tierra. Eratóstenes sabía que la distancia entre Siena y Alejandría era de aproximadamente 5.000 estadios, una unidad de medida griega. Este dato se basaba en informes de mensajeros y caravanas que recorrían la ruta, pero a su vez él mandó un esclavo a medir, o sea, un esclavo inteligente, que era de los importantes para él, a medir la distancia. El pobre tipo que tuvo que ir caminando a medir la distancia, no sé cuánto le habrá llevado, un sorete, medio sorete Eratóstenes igual de todo, pero bueno, todo sea por el bien de la raza humana. Y después vienen los terraplanistas, ¿se dan cuenta que pisotean al pobre esclavo? El trabajo del pobre esclavo Eratóstenes pisoteado por la Lemoyne. Bueno, con ese dato el filósofo y matemático razonó que el ángulo de 7,2 grados correspondía a 1,50 del círculo completo, 360 grados. Entonces, si 7,2 grados corresponden a 5.000 estadios, la circunferencia completa debe ser 50 por 5.000 es 250.000 estadios. No el estadio de Maracaná. El estadio griego, ni el de Barcelona, ni el del Real Madrid, para que no se enoje. El estadio griego tenía diferentes valores según la región, pero se estima que equivalía a unos 157,5 metros. Esto da una circunferencia de 250.000 estadios por 157,5 metros estadio, lo que resulta en 39.375 kilómetros. En resumen, 250.000 estadios por 157,5 metros estadios son 39.375 kilómetros. El valor real de la circunferencia terrestre es de aproximadamente 40.075 kilómetros, lo que significa que Eratóstenes cometió un error de menos del 2% con sus métodos rústicos. O sea, en conclusión, Eratóstenes demostró que la Tierra es esférica. Es posible medir su tamaño usando geometría básica y observaciones astronómicas. El experimento es un ejemplo clásico de cómo se puede llegar a verdades científicas profundas usando herramientas simples y obviamente el poder del razonamiento lógico, pero principalmente de lo importante, que es la inteligencia en un ser humano, algo de lo que carecen los terraplanistas. Bueno, John Sladek al respecto de estos grupos de místicos conspiranoicos de Maceta escribió: el creyente ocultista o pseudocientífico a menudo pregunta a su opositor: ¿pero qué hace falta para convencerlo? ¿Cuántas evidencias se necesitan para demostrar que los ovnis aterrizan, los fantasmas existen, los saoríes se encuentran en agua, etcétera? La pregunta no viene al caso, pues ambas facciones jamás pueden ponerse de acuerdo sobre la definición de evidencia. Hay muchas evidencias de cierto tipo de que el Sol es un carro llameante que surca el cielo. Para llegar a las definiciones científicas y mágicas de evidencia, es preciso bosquejar respuestas a dos preguntas. ¿Cómo utilizamos nuestros sentidos para recopilar evidencias? ¿Por qué creemos en lo que hemos recopilado? Probablemente todo el mundo oye crujidos inidentificables en la noche, ve caras en las nubes o sueña cosas que jamás podrían ocurrir en la vigilia. La visión, o cualquiera de los demás sentidos, es engañada por ilusiones simples. Ello indujo a algunos filósofos a concluir que en verdad jamás percibimos nada. El argumento de esos filósofos es que un hombre no puede ver una mesa roja, solo ve la apariencia o los accidentes o datos sensorios de una mesa roja. Podría estar mirando una proyección estereoscópica, por ejemplo, o una mesa blanca bajo una luz roja, una alucinación o una cosa celestial que cayó a la Tierra precisamente en su sala. También es posible pensar que nadie tiene tan mal gusto de tener una mesa roja en su sala. Pero las cosas son más simples. Mi abuelo siempre decía: busca la respuesta más simple de las cosas porque posiblemente sea la real.
En este caso, en particular, la respuesta habitual a este argumento es que desde luego nuestros sentidos nos engañan, pero solo podemos saber esto a través del uso de nuestros sentidos. Un hombre puede corroborar la solidez de una mesa golpeándola o alzándola. Puede verificar que es roja mirándola a la luz del día y demás. Aun si piensa que la mesa es una alucinación personal, puede pedir a otros que la miren. Vieron que cuando uno piensa que es una alucinación, pide a otros y después dicen que es una alucinación colectiva. Pero bueno, sabemos que hay algunas ilusiones porque sabemos que hay algunas percepciones genuinas. Un hecho obvio basta para aclarar las cosas. Los que no pueden usar adecuadamente un sentido no pueden experimentar todas las ilusiones sensorias. Para la mayoría de nosotros, una superficie gris situada cerca de una superficie roja cobra un tono verdoso. Cerca de una superficie verde, el mismo gris parece rojizo. Naturalmente, esto no es aplicable a alguien que es ciego para el rojo o el verde, pero ni siquiera la posesión del equipo visual garantiza automáticamente la visión. Las personas ciegas de nacimiento, cuando una operación de pronto les posibilita ver, no pueden hacerlo. Aún deben descubrir los objetos al tacto. Para ellos el mundo no es lo que experimentamos nosotros, sino una confusión de colores, formas y movimientos sin significación. Gradualmente aprenden a ordenarlo, pero muchos factores importantes como la profundidad pueden seguir siendo un misterio por un tiempo más largo. R. Gregory cuenta que un hombre en esa situación creía que podía bajar sin peligro de la ventana del hospital para tocar el suelo que estaba a 10 metros de distancia. Otro experimento ha demostrado que los bebés que gatean ya han adquirido esa percepción de la profundidad, lo cual sugiere que es algo que debe ser aprendido o desarrollado. Vieron que hay bebés que al principio se dan contra la pared y después, no por el tema de haberse dado contra la pared aprendieron, sino otros que nunca se dieron contra la pared y no tienen esa experiencia, esquivan después la pared o esquivan una mesa o un objeto. El mismo hombre hizo dibujos de autobuses de 2 pisos en diversas oportunidades hasta un año después de la operación. El que creía que el piso estaba ahí abajo, bueno, sobrevivió eso. Ya vemos que hizo dibujos. Cada cual mostraba muchos detalles nuevos, pero aún el último dibujo carecía del frente del autobús. El hombre simplemente no podía visualizar el frente del autobús, así como el doctor Watson no podía visualizar, a pedido de Sherlock Holmes, el número de escalones que conducían a su propia casa. Parece que ver es un proceso de filtración. Vemos el nombre de una calle sin prestar atención al estilo de las letras. Miramos un reloj sin fijarnos si tiene números romanos, arábigos o figuras. Sin duda, Watson filtró la observación para el trivial del número de escalones. Y no me digan, sí, yo veo los números, sí, yo también. Pero en casos más generales no pasa. Lo mismo sucede cuando un escritor corrige su propia obra por segunda o más veces y pasa por encima los errores gramaticales. Me pasa a mí todo el tiempo, así que se los estoy diciendo desde una experiencia empírica. Su mente ya le ha dicho que algo que consideró la primera vez que estaba bien, debe seguir estando bien. Por eso a veces hay que darle la lectura a otras personas, o a veces imprimirlo y verlo en otro contexto. O sea, uno ve la pantalla y lo va a ver 500 veces y no va a detectar el error. O sí, pero muchas veces no lo va a detectar. Pero si uno imprime, ya no es la misma pantalla. Ya es otra cosa, es un papel impreso. Entonces ahí va a detectar errores que no detectaba en la pantalla. Es importante eso. Es algo que yo no hago. Es una cagada que no lo haga. Pero por un tema de costos también. Bueno, este proceso de filtración parece aplicarse también al oído. Colin Cherry alude al problema de la fiesta. ¿Cómo es posible que, con la cháchara de varias voces en la misma habitación, una persona pueda seleccionar una conversación para escucharla? Él sugiere que una persona usa 3 clases de filtros. 1. Separación de voces por el acento, la velocidad, la modulación. 2. Identificación del tema deseado. Y luego atención a frases clave, jerga, sintaxis especial, etc. Por ejemplo, una persona puede ponerse alerta ante la frase ¿oíste esta historia sobre? O bien puede desconectarse y sintonizar otra conversación. 3. Aporte de detalles que en realidad no oyó, partes de palabras o incluso frases enteras. Si por lo tanto ver es un proceso de filtración, hay que aprenderlo. La pasada experiencia visual determina lo que uno ve. Un hombre ve una rosa roja. Un horticultor ve que en realidad que es una Fodneringales glory. Un artista advierte que no es roja, sino un completo patrón de colores que van desde el púrpura oscuro al rosa pálido. Un cheto argentino va a decir que es colorada.
La experiencia de cada hombre lo ha capacitado para elaborar un conjunto diferente de categorías, estableciendo un modelo mental diferente, rosa, tipo de rosa, composición, con el cual compara la realidad. Todos usamos muchos tipos de modelos mentales de esta manera. Ellos informan a nuestra visión que los rieles de ferrocarril en verdad no se cruzan en el horizonte, que un hombre de 1,80 m no se reduce a un enano cuando se pierde en la distancia, que las sombras son producidas por un... Imagínense, viene Michael Jordan y ustedes lo ven y cuando se aleja, se volvió enano. Era un enano afrodescendiente. Existen, existen. Michael Jordan acaba de transformarse en un enano de los Anillos de Poder. Bueno, y que cuando un objeto se pierde de vista detrás de otro objeto, no abandona el universo. Que si el más cercano a una hilera de objetos similares es un árbol, podemos presumir que el más lejano también está equipado con hojas y ramas. Las ilusiones ópticas y las paradojas visuales explotan las expectativas creadas por estos modelos visuales. Todo esto son ideas y conceptos de John Sladek. Cuando nos topamos con algo visualmente nuevo, tratamos de explicarlo en términos de lo que ya sabemos sobre el mundo visual, de incorporarlo a nuestro modelo. Es significativo que mucha gente viera ovnis cuando miraba el cielo esperando verlos. O sea, si vos querés ver ovnis, mirás el cielo y no siempre, pero de repente ves un ovni. Entonces decís, ¿no vieron esos que van en el grupo Rama que se agarran un montón de pelotudos y dicen Rama y ven ovnis? Y bueno, es porque ellos lo querían ver. Y porque ellos tienen una... Eso se llama así alucinación colectiva. Empezamos a elaborar nuestros modelos visuales en la infancia, posiblemente con rostros. Un experimento demostró que los bebés muy pequeños miran más tiempo figuras de rostros con los rasgos normalmente distribuidos que muñecos similares con los rasgos distribuidos al azar. Que este fuerte modelo nunca nos abandona está demostrado por nuestra capacidad para ver rostros y otros objetos familiares tales como animales, figuras humanas, incluso asesinos apuntando a Kennedy, en el follaje. Las nubes son las brasas. Esta capacidad es considerablemente mejorada por los alucinógenos, lo cual corrobora que es un mecanismo cerebral. Un libro de Johann Plech cita un efecto inusitado de esta capacidad para ver rostros. Plech examinó las pinceladas de las pinturas de Rembrandt y vio animales de granja y caras sonrientes, cabeza abajo, en las sombras, y los pliegues de los vestidos, a los que denominó Rembrandts dentro de Rembrandts. Gregory muestra el uso que hacemos de esta capacidad por medio de un objeto real camuflado por sombras moteadas. Cuando se miran las manchas, un borrón que podría ser un pico de pingüino se convierte en una oreja de perro y luego una medialuna vecina se convierte en collar y de pronto captamos todo el dálmata, aunque el perfil es casi totalmente invisible. Podemos distinguir claramente las manchas que componen al perro de las manchas similares del fondo, dice Gregory. Para posibilitar esto debe haber información almacenada en el cerebro sobre perros y miles de otros objetos. Eso es importante. Si ustedes no tienen las imágenes almacenadas, obviamente su percepción de las cosas no va a ser la misma que la de alguien que tiene todas las imágenes almacenadas. Como por ejemplo, si uno tiene los conocimientos científicos almacenados, va a saber que la Tierra es redonda, y un terraplanista que no tiene conocimientos científicos ni tiene nada almacenado va a creer que la Tierra es plana, porque verla no la ve, lo cree. Fe, la fe es una garcha, es una mierda que ha transformado al ser humano en una raza que tropieza antes de evolucionar. Bueno, Gombrich dice que en ese juego, pico de pingüino, no oreja de perro, consiste en la aplicación de un test de coherencia, la posibilidad de clasificar la totalidad de una imagen dentro de un margen posible de experiencia. Por ejemplo, cuando cayeron las ideologías, cuando cae la Unión Soviética, cuando se derrumban las izquierdas mundiales, quedó un vacío para las personas y se plegaron a primero los movimientos New Age, la mística y la fe. O sea, la iglesia recuperó algunos, pero otros los ganaron todos estos místicos New Age, hippies, estas hippies de dinero, porque no son, tomen esto en cuenta, los New Age y las New Age no son hippies ricos, son hippies de clase medio alta, son hippies que viven en barrios de clase media alta o más. Son las hijas y los hijos inútiles de algún tipo millonario. Yo conocía a una mística de estas que era New Age
y que hacía Reiki y todas estas cosas, que era la hija de un capitalista judío muy importante que era dueño de tiendas de ropa, y ella, que no hacía nada de eso, vivía en una mansión y se dedicaba a recibir viejas de dinero a las cuales les hacía cosas místicas, o sea, ponía música, prendía incienso. Yo prendo incienso, pero no para esas cosas, por el olor, me gusta el olor. Pero hacía esas cosas y vivía muy bien, porque al estar en ese entorno recibía gente, mujeres cansadas, aburridas o que habían perdido la fe en cosas y le habían ganado la fe para ese lado. Y eso va a pasar. Es más, yo estuve pensando cagar gente así una vez, pero soy demasiado buen tipo, soy un pelotudo. No tenía ni para comer a veces y buscaba alternativas. Y cuando llegaba a esas alternativas que eran posibles, porque soy un tipo que tiene cultura, que conoce de mística, que conoce ocultismo, porque ya le digo, me divierte, son placeres culposos, pero no creo en ellos. Pero sí, al no creer en ellos podía aplicarlos para hacer dinero y sacarle plata a esta gente. Es más, una tipa que vivía en Carrasco me había ofrecido eso para hacerlo en su casa y yo eché para atrás porque no puedo. No puedo mentirle a la gente, no, es algo que me supera. Como decía Scott Fitzgerald, podés vender tu arte, pero no podés vender tu alma. Y el tema es que el arte y el alma están enganchados, así que Scott Fitzgerald dijo una cosa, pero por otro lado es otra. Bueno, que estos test puedan conducir a conclusiones falsas es evidente a partir de cualquiera de las sorpresas de la vida. Casi todos han tenido la experiencia de llamar a un amigo en la muchedumbre solo para descubrir la cara de un extraño cuando el amigo se vuelve. Cuando fui de Austria a Italia, conservé un modelo lingüístico falso que ya no funcionaba. En Austria los grifos tienen la indicación heiß, caliente, y kalt, fría, y en Italia abrió un grifo que decía caldo, esperando totalmente agua fría. Eso le pasó a Slade. Aparentemente aprendemos a usar la lengua tal como aprendemos a ver objetos, de modo que las lecturas paradojales de una frase como la casa estaba cruzando el río no son disímiles de la figura, solo pueden resolverse con nuevos test de coherencia. Por ejemplo, el contexto nos dirá si la casa estaba en la otra orilla del río o si la casa lo iba cruzando. Los objetos podrían enfocarse desde otro ángulo, o sea, porque si analizan la frase, la casa estaba cruzando el río. Puede ser que la casa iba cruzando el río con unas patas de madera o que la casa estaba del otro lado del río. Un terraplanista dudaría, diría, pero no habrá cruzado su pata de madera. Pero una persona racional como nosotros, como los lobos de este canal, van a decir, no, la casa está del otro lado del río. Si cruzás el río, está la casa. Y más o menos es así la cuestión esta, ¿entienden? O sea, yo voy llegando ya a una conclusión y les estoy mostrando una conclusión en base a hechos. Ustedes fíjense, en este video sé que es largo, sé que muchos se pueden aburrir y sé que otros lo ponen y lo escuchan mientras hacen cosas, lo cual es útil porque igual para ver mi cara acá y los muñecos atrás que los ven todos los días, es mejor eso, pónganlo ahí y hagan como que es un programa de radio. Esto es un programa de radio, no hay caras, es una radio de 1940 de válvula, de madera, Radio Espica. Si vemos una cara en las nubes, le buscamos el pelo, el cuello, las orejas, etc. Al no encontrarlo, podemos llegar a la segura conclusión de que la nube no es una escultura ni una cara. Por el contrario, si vemos en el cielo letras nubosas que dicen BEB, pronto seguidas por A Pepsi, se justifica que vamos en ellas la obra de la inteligencia humana. La incapacidad para aplicar estos test de coherencia o la aplicación de test erróneos nos ha proporcionado la mayoría de nuestros códigos baconianos, mensajes cifrados en los pulsares, profecías bíblicas y, por cierto, piezas de una cortadora de césped identificadas como resto de un plato volador. El escéptico puede argumentar que por más manzanas que vea caer, la próxima manzana puede quedar suspendida en el aire, y por lo tanto, la gravedad es un supuesto indemostrable, pero el realista ingenuo, apelando al sentido común, no ve razones para enredarse con ninguna ley. Las manzanas caen porque caen, punto. El escéptico tiene toda la lógica de su parte, pero ninguna agarradera empírica para asir la realidad. Su juicio sobre cualquier hecho debe permanecer eternamente suspendido como su manzana hipotética. El realista ingenuo tiene muchas agarraderas empíricas, pero ningún mecanismo lógico. Jamás se le ocurriría tomar una manzana sacudiendo el árbol, pues ello implicaría una lógica de causa-efecto. O sea, usted causa, mueve en el árbol, efecto, cae la manzana.
Sé que la explicación van a decir, pa, ya sé, boludo. Pero bueno, por la duda, por alguno que pase así por el canal y después siga diciendo, ay, este viejo me ofende porque dice cosas que tiene pruebas científicas y a mí eso me afecta y me hace muy mal, porque yo me autopercibo un elefante hindú cruzado con unicornio transespecie. Bueno, ven eso, los transespecies, los transgéneros, los transmáquinas, los trans todo, eh, son los terraplanistas. Es lo mismo. O sea, uno cree en la Tierra plana y otros creen que son algo que biológicamente es imposible. Y la prueba biológica, agarren dos mujeres y que hagan tijera o dos gay y se dan por el orto y vamos a ver si se pueden reproducir. Si no se pueden reproducir, obviamente, es biología, baby. Se extingue, se extingue. Mete una isla solo de mujeres y esperá a ver 100 años y andá a la isla llena de mujeres y no va a haber ninguna. Fin, no va a haber ninguna. Se extinguieron. Cumplieron 70, 80 años, se murieron todas y no dejaron descendencia. Se extinguieron. Lo mismo una isla con 100 tipos. Los dejás ahí 100 años y después vas en un barco y vas a ver que no hay un montón de esqueletos. Bueno, el escéptico tampoco sacudiría el árbol, pues quizás no condujera a nada. Si alguna vez existieron... Sí, también podés sacudir el árbol y lo movés poco porque no tenés fuerza y no cae nada. O podés sacudir un árbol de ciruela y cae ciruela y decís, yo quería sacudir el árbol y que cayera manzana. Porque Newton dijo que era una manzana. La ciruela no sirve. ¿Por qué no me cae manzana? Y sacuden el ciruelo y siguen así. Si alguna vez existieron verdaderos escépticos o realistas ingenuos, es probable que hayan muerto de hambre. La mayoría de las personas, místicos y científicos incluidos, están lejos de ambos extremos. Sin embargo, si un científico somete una creencia ocultista a un examen crítico, es casi seguro que los creyentes lo acusarán de escepticismo. Desde luego, los científicos no pueden ser escépticos. Deben correr el mismo riesgo que corren los ocultistas al creer en sus teorías. A menudo ellos también se exponen al ridículo y a menudo lo ridiculizan. La diferencia entre una teoría científica y una creencia ocultista consiste en la verificación. Considérense los enunciados siguientes. 1. La Luna es un satélite de la Tierra. 2. La Luna está hecha de queso verde. 3. La Luna tiene un alma melancólica. Los números 1 y 2, aunque no lo crean, son teorías científicas. Pero el número 3 es otra cosa. Los dos primeros son verificables, pero ningún experimento imaginable podría corroborar si la Luna tiene o no un alma melancólica. O sea, ¿en qué sentido son verificables? En que uno va a la Luna y no es de queso, fin, ganó el primero. Y chao, es fácil. O es de queso, era de queso y se pone a comer. Pero que tiene un alma melancólica no es verificable. Las teorías científicas pueden verificarse de 4 maneras a su vez. 1. Las diversas conclusiones de la teoría se contradicen entre sí. Si alguien que mira pasar autos decide que cada 2 autos pasará un Ford y cada 3 un Volkswagen, será fácil ver el fracaso de su teoría cuando pase el sexto auto. Así ocurre con los ocultistas que ofrecen lo que ellos denominan explicaciones de lo inexplicable. 2. ¿La teoría tiene sentido lógico? Que la percepción extrasensorial existe, pero no puede someterse a verificación porque se fuma cuando la buscamos seriamente, es un ejemplo de poco sentido representativo de un género de teorías ocultistas. Los ocupantes de los ovnis, según Kill, hacen lo posible para evitar que nos enteremos de su existencia. No sé por qué baja ni aparece, pero está. Las civilizaciones del pasado han reprimido el recuerdo de la colisión de los cometas de Velikovsky. El Yeti y el monstruo del lago Ness son tímidos al extremo de la invisibilidad. Clarion siempre se oculta detrás del Sol. ¿Vieron el planeta Clarion que está al otro lado? Bla, bla. Bueno, las teorías siempre implican explicaciones de por qué no hay evidencias para respaldar las teorías. 3. ¿La nueva teoría es más eficaz que las teorías existentes para explicar los hechos? La teoría de que los planetas se desplazan sobre rieles explica hasta cierto punto la regularidad de sus movimientos. Que la luz sale del ojo concuerda con muchas leyes ópticas. Que los gérmenes son el producto, no la causa, de la enfermedad, explicaría la simultaneidad de ambos fenómenos, pero, comparada con las teorías convencionales, cada una de ellas deja muchas cosas en el tintero. ¿Por qué los planetas sobre rieles influyen sobre las órbitas de los demás? Porque si va sobre rieles, los demás también y no se influirían. ¿Cómo llega una imagen al ojo? ¿O cómo se propaga la enfermedad? 4.
¿Las conclusiones de la nueva teoría podrían refutarse? Es esencial que una teoría científica sea refutable, al menos en principio. El sacerdote egipcio que tal vez creía que sus rezos hacían nacer el sol, solo puede haber demostrado su teoría de una manera, absteniéndose de rezar. O sea, todos los días, si yo todos los días rezo, sale el sol gracias a mi rezo. Pero seguramente no va a dejar de rezar para que aparezca el sol igual, porque se le caga todo. La característica más notoria de las buenas teorías científicas es que corren abiertamente el riesgo de ser verificadas y refutadas. Por el contrario, las teorías ocultistas y pseudocientíficas rara vez corren ese riesgo. La teoría de que existe un fantasma en la rectoría de Borley nunca podría refutarse, aunque cada efecto fantasmagórico fuera explicado como natural. No puede demostrarse que las cosas cambiarían en Borley si los fantasmas se tomaran unas vacaciones. La ciencia no consiste, como a menudo cree la gente, en la acumulación de hechos u observaciones. Es la elaboración y verificación de teorías. Tengan esto claro para concluir. La ciencia, repitamos la frase, repitamos, repete. O sea, la ciencia no consiste, como a menudo cree la gente, en la acumulación de hechos u observaciones. Es la elaboración y verificación de teorías. La repetición de las cosas es buena porque nos ayuda a aprender y memorizar. Por ejemplo, hace años yo escribía, era un pibe, 20 años, escribía dio con tilde, dio con tilde. Entonces un amigo que era profesor de literatura me dijo, vos escribís dio con tilde. Y yo le dije, no me doy cuenta. Y me dice, mira, te voy a recitar algo que te lo memorices. Fue, dio y vio, nos llevan tilde. Fue, dio y vio, nos llevan tilde. Fue, dio y vio, nos llevan tilde. Me lo dijo como 10 veces. Casi le pegó una piña. Pero me quedó grabado hasta hoy. Fue, dio y vio, nos llevan tilde. ¿Entienden? Y ese tipo de cosas es lo que uno lo ayuda no solo a aprender, sino a defender las teorías que uno tiene. Así que espero que les haya gustado, sé que fue muy largo. Den me gusta, compartan, comenten. Están mis libros en Amazon, 2 librazos, 2 grandes libros, 2 de los mejores libros de horror y fantasía oscura del siglo XXI. Me tengo fe que son 2 de los mejores libros escritos de esos 2 géneros en el siglo XXI. El primero, Lovecraftiano, un homenaje a Lovecraft, también uno con el tema del Wendigo, una obra con el tema del Wendigo. Yo creo que soy el único en Uruguay que escribe sobre esos temas, al menos que escribe bien sobre esos temas. Vamos a ver, capaz que hay un pelotudo que escribe mierda sobre esos temas. Y después en el tema de las hadas, tiene una gran investigación, principalmente los aeroplanos prehistóricos, tiene una gran investigación sobre el tema de las hadas en varios libros, leyendo a Wentz, leyendo a Robert Kirk, leyendo a Catherine Briggs, a varios escritores y varios mitos y varios libros sobre folclore. Bueno, y también un estudio sobre el marido de la reina Isabel, que era un pistola. Pero lo irónico es que cuando yo empiezo la investigación, se me ocurre que era un pistola, porque obviamente todos los nobles son unos pistolas, cagan a las mujeres, por más que sea la reina, se aprovechan de esa posición para acostarse con todas las que pueden y enriquecerse. Y en este caso lo especulé, pero después que ya había terminado, hacía mucho de escribir la novela corta y estaba en fase de corrección, como en quinta fase de corrección, veo en la prensa que salta después que muere la reina Isabel, de que el tipo era un pistola y se estaba acostando con un montón de mujeres de la nobleza y no tanto. Bueno, ahora sí, ya saben, está mi libro. Gracias Camino por la donación en PayPal. Les sugiero a todos, sugerencia, no pedido ni nada, que donen por PayPal, principalmente en las fiestas, con los aguinaldos. Colaboren conmigo si quieren. Vienen las fiestas. Ayúdenme a comprar más alcohol. Quiero todo un cuarto lleno de lata de cerveza. Bueno, ahora sí. Dulce Gaña.